Buenas noches y bienvenidos a esta edición de Noticias de Última Hora en inglés de I24 News. Soy Ariel Ozarán. Y yo soy Owen Alterman. Y durante las próximas 2 horas les estaremos trayendo todos los principales titulares y el análisis clave en este día 31 de la Operación León Rugiente. Y tal como ocurrió al inicio de la guerra contra Hamas y Gaza, Israel está involucrado en una guerra de múltiples frentes con ataques continuos desde Irán, Líbano y Yemen. A lo largo del día, Israel registró numerosos lanzamientos de misiles balísticos desde Irán, incluyendo uno hace apenas una hora, así como ataques con cohetes y drones por parte de Hezbollah, enviando a millones de israelíes a refugios antiaéreos en todo el país. Un ataque conjunto de Irán y Hezbollah provocó un incendio en la principal refinería de petróleo de Haifa, que ya había sido atacada y dañada anteriormente. En el sur del Líbano, un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel murió en un ataque con misil antitanque de Hezbollah, siendo el 6º soldado muerto desde el inicio de la operación terrestre en el sur del Líbano. El soldado fue identificado como el sargento Liran Benzion, de 19 años de la Brigada Blindada 401. Que su memoria sea una bendición. 4 soldados adicionales resultaron gravemente heridos en varios incidentes separados. Mientras tanto, en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración está negociando con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. Dijo al New York Post que sabrá, cito, en aproximadamente una semana, si Ghalibaf es alguien con quien Estados Unidos realmente puede trabajar. Ahora, comencemos en Washington, D.C. con nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim. Entonces, Mike, por un lado, Trump dice que el cambio de régimen ya ocurrió en Irán. Y por otro lado, su administración está hablando con Ghalibaf, quien está profundamente arraigado en el régimen. Entonces, ¿es esta la manera de Trump de señalar que para Washington el objetivo de cambio de régimen ya se ha logrado? Es la propia manera de Trump. Creo que es una forma muy poco tradicional de describir un cambio de régimen. Mira, Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, habló hace poco en una entrevista de televisión y Rubio tiene bastante influencia sobre Trump. Rubio lo describió en estos términos: los iraníes, la gente de allá, merece un cambio de liderazgo. Si sucedía como resultado de la guerra, excelente, pero no era un objetivo al entrar en la guerra. Y así de nuevo vemos este cambio. Originalmente, cuando comenzó la guerra, el cambio de régimen no era un objetivo. Y luego, cuando las cosas parecían ir de maravilla en los primeros días, empezaron a hablar de cambio de régimen aquí. Y ahora que parece que el régimen no se está derrumbando como muchos esperaban o predecían, entonces hablamos de que el cambio de régimen es más una aspiración, no necesariamente un objetivo específico de la guerra aquí. Así que creo que Trump mismo está tratando de darle un giro positivo al término en particular. Creo que la mayor preocupación es cuando hablas con alguien, aparentemente, que está tan profundamente involucrado en el sistema de allá. Es realmente difícil imaginar que alguien así, después de todos estos años y todas estas negociaciones y todos estos fracasos, de repente vaya a cambiar de opinión y diga, oye, hagamos un trato y hagámoslo bajo los términos de Estados Unidos. Realmente parece que hay poco que ganar haciendo eso. Así que es un poco difícil reconciliar los mensajes contradictorios que circulan en este momento. Ahora, mencionaste a Marco Rubio. Más temprano hoy, él se negó a mencionar a Ghalibaf, diciendo que quieren mantener eso en secreto. Y luego el presidente Trump como que soltó la sopa. Pero hablemos de otra declaración de Trump hoy. También amenazó con volar y destruir por completo las instalaciones energéticas de Irán si Teherán no llega a un acuerdo con Estados Unidos y no abre el estrecho de Hormuz. ¿Es esta una amenaza creíble o un intento de presionar a Irán para que simplemente acepte un acuerdo? Sabes, conociendo cómo es el presidente Trump, especialmente con los iraníes, creo que cualquier amenaza es una amenaza creíble. Debe tomarse en serio. Él hizo explotar su instalación nuclear al día siguiente de que dijo que el plazo para llegar a un acuerdo iba a expirar el año pasado. Así que creo que tienes que tomarlo en serio en este momento. El problema es que él, Trump, le gusta mantener abiertas sus opciones como una especie de comodín y nunca sabes qué va a pasar después. Pero ahora está poniendo plazos específicos en cuanto al estrecho de Hormuz, aunque ya lo ha extendido un par de veces. Ahora está nombrando estructuras energéticas, sectores y ubicaciones específicas que planea atacar.
Esto es algo poco tradicional en el discurso de Trump cuando se trata de amenazar con acción militar en la forma en que está describiendo acciones específicas que va a tomar. Es por presión, es porque siente que los iraníes necesitan un empujón para hacer algo. He dejado de intentar leer la mente del presidente Trump y creo que muchos harían bien en hacer lo mismo. Pero creo que esto indica que hay un cambio de táctica, un cambio en la forma en que está hablando aquí. No solo haciendo amenazas veladas o con amenazas del tipo ya verán, sino realmente nombrando objetivos específicos y acciones específicas que va a tomar. En cierto sentido, él mismo se está acorralando, lo cual no es nada propio de él. Ahora, Mike, el presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo ayer que los estadounidenses están enojados porque la política del gobierno de Estados Unidos es Israel primero y no un Estados Unidos primero al estilo Trump, diciendo que los estadounidenses están cansados de que los reyes israelíes gobiernen sobre la democracia estadounidense. ¿Qué tan efectiva es esta línea de argumento iraní? ¿Qué tanta resonancia crees que está teniendo? Nada aquí, nada aquí. Creo que es para una audiencia internacional. Pero en cuanto a la mentalidad estadounidense, tomando en cuenta lo que el presidente iraní tenga que decir sobre cualquier cosa, no creo que influya en nadie. Puede ser utilizado como material para aquellos que ya tienen esa opinión en particular y pueden reproducir esos fragmentos de audio en su podcast y cosas así. Pero en cuanto a que eso penetre en la mentalidad estadounidense de alguna manera, quiero decir, aquí en la mayoría de las regiones del país, nadie siquiera sabe cómo se llama el presidente iraní, mucho menos tomar en cuenta su punto de vista particular sobre las relaciones internacionales. Ahora, Mike, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dio algunos comentarios actualizando un poco la cronología de esta guerra. ¿Hay alguna noticia importante o básicamente está repitiendo lo que ya sabemos? Sí, creo que de alguna manera fue repetir lo mismo. De nuevo recurrí un poco al secretario Rubio aquí. Él tiende a hablar en un tono más diplomático, un tono más senatorial, diría yo, por su experiencia ahí. Y él sigue diciendo semanas. Dijo que no meses, sino semanas. Pero ten en cuenta que la proyección original aquí era de 4 a 5 semanas o de 4 a 6 semanas, dependiendo de con quién hablaras. Ahora estamos al borde aquí. Así que unas semanas más para agregar a eso sin que pase absolutamente nada. En cuanto a rectificar el tema del estrecho de Hormuz, que ahora es el tema principal, puede ser un poco conservador en cuanto a la línea de tiempo aquí, sin intención de hacer un juego de palabras. Así que realmente creo que la línea de tiempo que les dieron no es tanto un reflejo de la realidad, y no lo digo de manera negativa. Creo que es más un intento de mantener las expectativas bajo control para que los medios y los críticos no intervengan y digan, oye, nos dijiste 4 a 5 o 4 a 6 semanas, ¿qué está pasando aquí? Eso abre toda una nueva serie de preguntas. Así que creo que solo se están apegando a la versión oficial, pero aún teniendo en cuenta en sus propias mentes, en la planificación y operaciones militares y en las negociaciones, que esto podría prolongarse aún más. Y si eso sucede, lo explicarán cuando llegue ese momento. Mike Wagenheim, nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, muchas gracias por acompañarnos. Y a continuación en nuestro programa, Alan Dershowitz, alguien que no necesita presentación, autor, abogado, activista y también profesor emérito en la Facultad de Derecho de Harvard. Profesor Dershowitz, para mí siempre será el profesor Dershowitz. Alan, muchas gracias por acompañarnos. Así que en cualquier caso, el profesor Dershowitz estará con nosotros en un momento. Pero Ariel, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en las últimas 24 horas? Bueno, creo que hay, ya sabes, mucha gente está hablando sobre los mensajes contradictorios que salen de la Casa Blanca, específicamente de Trump. Creo que él está tratando de mantener un equilibrio muy delicado. Por un lado, él está involucrado en una guerra en la que está siendo presionado desde muchos frentes para llegar hasta el final, entre ellos Israel y los países árabes del Golfo. Por otro lado, mientras más avanza esta guerra, mayor es el costo que está teniendo, o deberíamos decir, el precio que está pagando el pueblo estadounidense dentro del país. Y por eso creo que también está dando, no diré un discurso conciliador, pero sí un discurso para tratar de minimizar el hecho de que tal vez esto va a terminar pronto e intentar influir en los mercados petroleros. Y esto está causando mucha confusión,
Algunos incluso podrían decir que provoca un efecto de vaivén por la incoherencia de lo que sale de la Casa Blanca. Ahora, ya sabes, pudimos escuchar eso con la forma en que Mike describía la situación, ya sabes, hoy con Trump diciendo una cosa, Marco Rubio diciendo otra y Caroline Leavitt diciendo una tercera. Así que creo que esto podría indicar una falta de coherencia proveniente de la Casa Blanca. Y eso no da mucha sensación de seguridad, creo yo, cuando estás involucrado en una guerra tan grande que implica a tantos países, pero que también está afectando la situación en casa. ¿Cómo has visto estas últimas 24 horas? Primero que nada, creo que tienes toda la razón. Y Donald Trump enfrenta presiones encontradas. Ha sido así desde el primer día de la guerra, tal vez intensificándose más a medida que la guerra se prolonga. Y no parece haber muchas perspectivas de cuándo terminará para el estadounidense frustrado del centro del país, cuya principal preocupación es cuánto cuesta la gasolina. Y tiene razón, Donald Trump está bajo presiones opuestas de ese lado y también del lado que quiere ver que esta guerra tenga una mejor conclusión para Estados Unidos. Estados Unidos claramente tiene la ventaja. Como dijiste, muchas de esas voces, por supuesto, vienen de Israel, pero también del Golfo. También está con nosotros y ahora, de hecho, tenemos con nosotros, como dije antes, a un hombre que no necesita presentación, un autor, abogado, activista y también profesor emérito en la Facultad de Derecho de Harvard. Alan Dershowitz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Siempre es un placer tener a uno de mis exalumnos conmigo. Así es. Y puede que te llame Alan, pero para mí siempre serás el profesor Dershowitz. Entonces, profesor Dershowitz, Alan, primero que nada, hoy escribiste un artículo en The Hill que fue retuiteado, o mejor dicho, republicado, por nada menos que el presidente Donald J. Trump. Así que primero que nada, como decimos aquí en Israel, Sakten. Y la pregunta, lo que expusiste ahí es que los riesgos de esta guerra son superados por las recompensas de evitar que Irán obtenga una bomba nuclear. Pero profesor Dershowitz, Alan, como sabes, los precios de la gasolina están subiendo. Países de todo el Medio Oriente están siendo atacados por misiles. Así que es difícil mantenerse firme, al menos fuera de Israel, mantenerse firme psicológicamente. ¿Qué haces respecto a ese problema? Y esa es exactamente la razón por la que Gran Bretaña y Francia no atacaron preventivamente o de manera anticipada a Alemania y permitieron que ocurriera la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron 80 millones de personas, incluidos 6 millones de judíos, porque la gente no podía soportar la dificultad de pagar unos cuantos dólares más por la gasolina, o los israelíes, de manera mucho más grave, tener que ir a sus refugios. Pero la guerra no es fácil y el precio de una guerra preventiva es caro, pero vale la pena. Nunca sabremos cuántas vidas habríamos salvado si esto funciona. Si no funciona, Dios no lo quiera, podríamos aprender cuántas vidas cobraría Irán si realmente desarrollaran armas nucleares. Así que es una disyuntiva. Y se necesita un presidente valiente y un primer ministro valiente para emprender esto, porque no va a recibir recompensas inmediatas. La respuesta inmediata va a ser que los precios de la gasolina están demasiado altos. Sí, están muriendo soldados. Eso es lo inmediato, eso es lo visible. Lo que no es visible es cuántas vidas se habrán salvado. Y por eso se necesita valor para que los presidentes tomen medidas preventivas. Ahora, Alan, también eres uno de los principales intelectuales públicos judíos estadounidenses de tu generación. Y quería preguntarte, ¿cómo están viviendo los judíos estadounidenses esta guerra? ¿Y te preocupa el impacto en los judíos estadounidenses de los comentarios que dicen que Israel empujó a Estados Unidos a esto? No, no me preocupa eso, es una mentira obvia. Todos los que conocen a Donald Trump, yo fui su abogado, lo conozco desde hace años. Nadie empuja a Donald Trump a hacer nada. Obviamente el primer ministro Netanyahu quería que Estados Unidos destruyera los misiles nucleares de Irán el año pasado y otra vez este año. Eso es lo que debe hacer un primer ministro. Es parte del trabajo del primer ministro presionar a los aliados, si es posible, para que tomen medidas que apoyen los intereses de ambos países. Pero Estados Unidos no empujó a nadie a la guerra. Mira, los peores infractores, las peores personas en Estados Unidos hoy en día son los judíos que se odian a sí mismos, los judíos que votaron por Magdalena, los judíos que apoyaron a Hamas, los judíos que son líderes en algunas instituciones estadounidenses. Ellos son los peores de todos. Y la comunidad judía está profundamente dividida. Y sabes, la gente olvida que hubo 10,000 judíos que votaron por Adolfo Hitler en 1832. Entonces, ¿por qué sorprenderse si hubo decenas de miles de judíos que votaron por Mamdani y que probablemente votarían por alguien incluso peor que Mamdani?
Y puede haber personas así en la boleta electoral en 2028, así que tenemos un problema en la comunidad judía. Los israelíes tendían a estar unidos a favor de esta guerra, no completamente, pero los judíos estadounidenses no. Están más preocupados por unos cientos de dólares más al año en gasolina que por asegurar el futuro de Israel contra un Irán nuclear. Los judíos pueden ser tan egoístas y tan tontos como cualquier otro grupo étnico en el país. Correcto. Y por supuesto, la lealtad partidista al Partido Demócrata. Y eso me lleva directamente a mi siguiente pregunta. Alan, tú mismo dejaste el Partido Demócrata después de décadas de apoyarlo. Y hemos visto que el Partido Demócrata y su relación con Israel y con AIPAC han estado en los titulares en las últimas semanas, en parte debido a la guerra y por la guerra. Acabas de mencionar cuántos judíos seguirán votando por el Partido Demócrata por lealtad hacia él o por animosidad hacia Israel. Pero hay un segmento de judíos estadounidenses que creas que te seguiría en ese cambio de bando y dejaría el partido, ya sea en las elecciones intermedias o en 2028. Absolutamente. Ahora, no me he vuelto republicano porque no apoyo las posturas republicanas sobre el aborto, la inmigración y una variedad de otros temas, pero ya no soy demócrata, soy un antidemócrata. Trabajaré muy duro para que los demócratas pierdan las elecciones intermedias y pierdan las elecciones de 2028. No quiero a Elizabeth Warren, que es ferozmente anti-israelí. No quiero ver al senador Murphy, que es ferozmente anti-israelí. No quiero ver al senador Booker, que dice que ni siquiera apoyaría al presidente Trump en su esfuerzo por lograr la paz, porque no apoyará nada de lo que haga el presidente Trump. No quiero ver a esos anti-israelíes, algunos de ellos antisemitas, algunos de ellos antiestadounidenses, personas que preferirían ver perder a Trump antes que ver ganar a Estados Unidos. No los apoyaré. No quiero verlos como presidentes y presidentas de comités del Congreso. Me siento más seguro hoy con los republicanos a cargo que con los demócratas, aunque no me uniré a su partido en este momento, al menos no por ahora. Entonces, profesor Dershowitz, puede que usted no se una al Partido Republicano y aunque las voces específicamente en el Partido Republicano no han sido como las que usted describe que vienen del Partido Demócrata, pero estamos viendo voces entre los simpatizantes republicanos que han sido, ya sabe, muy críticas con el presidente Trump y la decisión de unirse a la guerra. Y el propio Trump ha sido muy firme en las últimas semanas al enfrentarse a voces como la de Tucker Carlson, pero los simpatizantes de Carlson siguen siendo una minoría ruidosa dentro del partido. ¿Te preocupa el futuro de la derecha estadounidense si esta guerra no logra alcanzar sus objetivos? Sí, me preocupa. Ojalá hoy en día tuviéramos a alguien como Bill Buckley. Lo siento. Sí, Bill William Buckley. Básicamente, él expulsó a Pat Buchanan del Partido Republicano y me gustaría ver al presidente Trump expulsar a Tucker Carlson y a otros del Partido Republicano. El Partido Republicano generalmente ha sido muy pro-Israel y pro-Bush. Pero estamos viendo que estas personas no solo critican a Trump, son antisemitas. Tucker Carlson es un antisemita despiadado, al igual que Nick Fuentes y muchos otros en la extrema derecha neofascista del Partido Republicano. Mira, los judíos, como de costumbre, están atrapados entre dos extremos, el negro y el rojo. Los judíos nunca han prosperado bajo el rojo ni bajo el negro o marrón del fascismo. Los judíos prosperan en el centro. Y por eso los judíos generalmente han sido demócratas centristas y republicanos centristas. Pero estamos viendo que ambos partidos están perdiendo a muchos de sus centristas en favor de los extremos. Y lo estamos viendo tanto en el lado republicano como en el demócrata. Tengo que decirte, sin embargo, que los republicanos están haciendo un mejor trabajo marginando a los Tucker Carlson que lo que están haciendo los demócratas. Los demócratas están abrazando al grupo de extrema izquierda anti-Israel dentro del Partido Demócrata. Y esa es una de las razones por las que dejé el Partido Demócrata. No puedo ser miembro de un partido que apoya ese tipo de posturas anti-Israel y que luego se transforma en antisemitismo. Ahora, Alan, quiero hacerte una pregunta como abogado y como académico. Vimos la publicación de Trump en Truth más temprano hoy, y hay cosas en ella y en otras declaraciones que el presidente ha hecho en las últimas semanas donde habla de cosas que son al menos cuestionables bajo el derecho internacional. ¿Te preocupa el futuro del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, de las leyes de la guerra? Incluso si discutimos sobre cómo debería ser, cómo debería diseñarse y cuáles deberían ser las reglas, la idea de que existe una ley que rige la guerra, cuando el propio presidente dijo hace unas semanas que no se ve a sí mismo atado por la ley,
solo por su propia moralidad. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero creo que la ley de la guerra, la ley de los derechos humanos, ha hecho más daño que bien. Si ves todas las acciones tomadas por la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han sido 90% malas, 90% malas para los derechos humanos, 90% malas para la ley de la guerra. Tenemos que desecharlo y empezar desde el principio. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. La ley de la guerra dice que puedes tomar medidas para prevenir una amenaza inminente. Eso no habría evitado la Segunda Guerra Mundial. La amenaza no era inminente en 1935 y 1936. La ley de la guerra tiene que reconocer la acción militar preventiva, no solo la acción militar preemptiva. Si sabes con certeza que Irán está en camino de construir un arma nuclear, aunque falte un año o 2 años, tienes un derecho absoluto y el derecho internacional tiene que reconocerlo, de destruir ese reactor nuclear antes de que sea construido. De la misma manera que lo hizo el primer ministro Olmert en Siria y como lo hizo el primer ministro Begin en Irak. No esperas hasta que sea inminente. La inminencia es demasiado tarde. Y el derecho internacional no reconoce eso porque el derecho internacional no tiene base en la democracia. El derecho internacional es creado en gran parte por académicos de izquierda sentados en sus torres de marfil tratando de averiguar qué tiene sentido en teoría. Estas son personas sin experiencia, muchos de ellos sin contacto con la realidad. Así que estoy del lado de Trump. Yo no tomaría decisiones basadas en el derecho internacional. Fue Dean Acheson quien sabiamente dijo que ningún país ha dejado jamás su supervivencia en manos de abogados ni de la ley. Así que, a menos que la ley comience a reflejar la realidad y refleje la realidad de que las acciones militares preventivas no solo son deseables, sino que son imperativas. No deberíamos estar tomando acciones basadas en puntos de vista de izquierda, duros y radicales sobre el derecho internacional. Bueno, profesor Alan Dershowitz, muchas gracias. Ese punto sobre la inminencia creo que es importante y que se va a analizar detenidamente después de esta guerra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, como siempre, y Jack Sameach para todos. Y para usted también. Ya Sameay. Ahora, nos acompaña aquí en el estudio el general de división en la reserva Eitan Dangot, exsecretario militar de 3 ministros de defensa. Y también es el excoordinador de actividades gubernamentales en los territorios palestinos. Ahora, oye, Tyler, gracias por acompañarnos. Hace poco, la Knesset israelí aprobó la ley de pena de muerte para terroristas, que básicamente permitiría a las autoridades israelíes, autoridades militares, imponer la pena de muerte a terroristas palestinos en Cisjordania. Los terroristas judíos, que es un término legal que existe en Israel, han sido excluidos de esta ley. ¿Qué opinas de esta nueva ley que fue aprobada de forma definitiva en la Knesset? Escucha, tenemos que juzgarla o dar nuestra opinión al respecto, a mi modo de ver, según algunos, digamos, parámetros. Primero que nada, sobre el momento en que se aprobó. En segundo lugar, sobre las necesidades. Y en tercero, ver cuál es el problema con la ley actual que tenemos. Desde mi punto de vista, primero que nada, empezaré con el tercer punto. Creo que tenemos suficientes herramientas para cuando descubrimos que algunos terroristas deben ser castigados, una forma de dictarles la pena de muerte en su juicio se puede hacer hoy en día con la ley. Y nadie dijo que no, según la manera en que Israel no la usó durante muchos años. Lo que está pasando ahora es que después de lo que ocurrió el 7 de octubre, hay un cambio, y lo entiendo, en la forma de ver a ese tipo de terroristas, esas maneras en que usan el terror. Y digamos que se dan la oportunidad de hacer cosas terribles, como vimos el 7 de octubre. Si se trata de hacer que algo prevalezca sobre la ley actual, realmente no lo sé. Pero en mi opinión deberíamos cambiar nuestra actitud hacia esos terroristas. Porque después de que también tenemos algo de experiencia, cuando los liberamos, cuando a algunos de ellos, quiero decir, y decimos después de 20, 30 años en tales y tales acuerdos, vemos lo que pasó después. Y en cuanto a crear algún tipo de disuasión hacia aquellos que tienen la intención de hacerlo, si realmente servirá
frente a toda la amenaza que representan, realmente no lo sé. Pero también mencioné el momento. Creo que el momento de esta ley y lo que está pasando ahora en Irán, y dado el entorno que nos rodea, creo que de alguna manera esto invita a deslegitimar a Israel en algunos otros aspectos. De nuestros amigos, los europeos, que le temen a todo y solo les da la oportunidad, así que internamente podemos usar la ley actual. En segundo lugar, tenemos que tomar una decisión solo para usarla. Tras el 7 de octubre, si el Parlamento israelí decide hacerlo de una manera diferente, será mucho más fuerte. Puedo entenderlo, pero en mi opinión, Israel en este momento no lo necesita. Así que, de acuerdo con lo que está pasando ahora con Irán, con Hezbollah, con los demás, hasta que haya estabilización en esta zona. Bien, gracias por eso. Te quedarás con nosotros. Ahora tenemos que hacer una breve pausa, pero quédate con nosotros. Hay muchas más noticias y actualizaciones por venir. La crisis dentro de Ucrania ha alcanzado un nivel catastrófico, con los judíos ancianos llevados al límite. Entra. Hace un frío helado. No hay electricidad, ni calefacción, ni agua. El invierno ahora es un arma de guerra usada contra los ancianos, las madres y los niños pequeños. Han estado formados aquí durante horas. Estas son personas valiosas que... Gracias por quedarse con nosotros. Un ataque simultáneo de Irán y Hezbollah esta mañana provocó un incendio en una refinería de petróleo en Haifa, con una columna de humo negro y espeso elevándose desde el lugar. Esta fue la segunda vez que la refinería Basán fue atacada en solo 2 semanas, ya que Irán y Hezbollah continúan atacando infraestructura crítica, así como centros de población civil. Y desde el norte de Israel nos acompaña nuestro corresponsal Balir Sladin. Entonces, Balir, ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Qué sabemos sobre la magnitud de los daños a la refinería de Haifa? Sí, bueno, eso ocurrió alrededor del mediodía y de hecho el incendio fue extinguido poco tiempo después. Y los daños allí, según los servicios de bomberos en Israel, en realidad se limitaron a un edificio industrial y a uno de los tanques de petróleo que hay allí. Y por cierto, para entender el alcance de los daños, también deberíamos ver cuál fue la declaración oficial que dio Basán al mercado israelí, porque Basán es una empresa pública y necesitaban dar una declaración oficial respecto a los daños que se causaron. Ellos afirman que el daño fue limitado y que la operación de toda la instalación en realidad continúa con normalidad. Así que, por segunda vez durante esta guerra, las instalaciones de Basán fueron alcanzadas por metralla o por algunas partes del misil interceptor, como sucedió en el primer incidente. Pero en ambos casos no hubo víctimas y el daño fue limitado. Ahora, en cuanto a los ataques de Hezbollah en el norte de Israel, estamos viendo decenas de lanzamientos de cohetes y drones hacia las comunidades fronterizas del norte. Pero la mayoría de sus ataques están dirigidos a las tropas de las fuerzas de defensa de Israel posicionadas en el sur del Líbano, matando a un soldado y hiriendo a otros 4 solo hoy. Ahora, ¿cómo están afectando estos ataques a la creciente operación terrestre de las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano? Sí, solo hablaré sobre lo que está sucediendo en el norte de Israel. De hecho, las últimas horas han estado relativamente tranquilas.
La última sirena se escuchó alrededor de las 7:20. Hubo una sirena en la zona de la bahía de Haifa, de hecho, también en el área de Creot. Y la mayoría de las sirenas durante el día en realidad ocurrieron justo en la frontera, la línea de conflicto entre Israel y Hezbollah. Y en la mayoría de los casos estamos hablando aquí de andanadas de cohetes, un número limitado, y la mayoría de ellos fueron interceptados o cayeron en áreas abiertas, no causaron ningún daño ni víctimas, al menos no hoy. Ahora, respecto a la operación terrestre o las operaciones de la CRDF en general, hemos visto hoy, el portavoz en árabe Abu Jayadari dio una orden de evacuación a varias aldeas y pueblos en el sur del Líbano y también en la zona de El Bakar. En los últimos minutos, de hecho, aparentemente los ataques aéreos comenzaron, según informes locales en Líbano. Al mismo tiempo, podemos decir que tras la declaración de Netanyahu de ayer sobre la expansión de la zona de seguridad, algunos avances en la parte oriental hacia el río Litani, en la zona del pueblo de Taipei, y también en el sur del Líbano, donde de hecho, la parte occidental del sur del Líbano, el área del Vallado, todavía un poco lejos de Tiro en el sur del Líbano, pero también se están produciendo avances justo ahí. Aparentemente, la operación terrestre, aunque estamos hablando aquí de 4 divisiones que están operando en el sur del Líbano, sigue siendo limitada en alcance por razones comprensibles. Por supuesto, debido al enfoque en este momento en Irán, por los ataques aéreos y los cazas que necesitan ser desplegados en Irán, así como los drones. Así que hasta ahora, al menos la operación terrestre está ocurriendo con cierta expansión, pero toda la gran operación terrestre que estamos esperando, especialmente los residentes del norte que la esperan, todavía no está ocurriendo como se había planeado desde el inicio de la guerra. Palir Sladina, norte de Israel, muchas gracias y cuídate, Palir. De regreso en el estudio, el general de división de la reserva, Eitan Dangut. Ayer vimos que Hezbollah se atribuyó la responsabilidad de 74 ataques. Solo 19 de ellos estuvieron dirigidos contra comunidades fronterizas del norte y 55 contra las fuerzas israelíes posicionadas en el sur del Líbano. ¿Es este el inicio de los años sangrientos de la franja de seguridad en el sur que Israel tuvo durante numerosos años en el sur del Líbano? ¿Es esto una repetición de este escenario que empieza a desarrollarse? Una cosa es cierta y clara, esto está comenzando. Está comenzando eso. Creo que las expectativas son que terminará mediante un acuerdo con el gobierno libanés o el presidente del Líbano. Esa fue realmente la primera vez que se sugirió a Israel abrir una negociación directa, pero hay un gran pero. El pero es ante todo eso, ante todo y sobre todo. La misión es defender a la población, especialmente en la parte norte de Israel, y hacer retroceder lo más posible el uso de este tipo de cohetes y misiles antitanque tanto como podamos. En segundo lugar, como Walid acaba de describir, hay una, digamos, actividad para crear una zona de amortiguamiento. Nadie nos dice todos los días dónde están nuestras tropas y, por supuesto, es algo que no deberías publicar, por supuesto. Y las fuerzas de defensa israelíes mantienen en reserva las actividades que están realizando, pero básicamente el avance es lento y es la manera correcta. Esta zona al sur del Líbano fue preparada en los últimos 6 a 8 meses por Hezbollah para la siguiente etapa, como guerrilla mejorada después de que ellos, digamos, donde las fuerzas de defensa de Israel lograron vencerlos y romper su estructura como un ejército terrorista, ya no son como una guerrilla. Así que hay muchos túneles ahí, hay muchas áreas donde los arbustos les dan ventaja, la zona topográfica y el clima, toda esta combinación, mientras que muchos de nuestros aviones en Irán y otro tipo de, digamos, métodos de inteligencia que necesitamos en Irán, como el principal esfuerzo para los próximos días, al menos 5 días, como el presidente Trump estableció como el final del plazo que le está dando a Irán para llegar a un acuerdo. Significa que las fuerzas de defensa de Israel deben usar sus fuerzas de cierta manera. Ambas se vuelven muy, muy importantes. Una es detener la actividad nuclear en Irán y no menos importante ahora lo que está pasando con Hezbollah,
porque Hezbollah se ve directamente afectado por lo que está sucediendo en Irán. Y Hezbollah también ha construido su fuerza, así que no podemos sentarnos aquí y decir que lo que hicimos antes es suficiente. Tenemos que romperlo y luego ellos usan lo que la entidad gubernamental del Líbano nos sugirió. Así que puede tomar más tiempo, incluso meses. Al menos tomará muchas semanas, digamos, Ariel, en este tiempo, porque después de lo que pasó en Irán, creo que redoblaremos esfuerzos y desplegaremos más fuerzas y tendremos que pasar al menos unos meses en la zona libanesa. Sí, una vez que los aviones ya no tengan que concentrarse en Irán, me imagino que el enfoque se trasladará hacia Hezbollah y Líbano. Pero ahora tenemos que pasar a Irán, donde las fuerzas de defensa de Israel y las fuerzas estadounidenses continúan atacando las capacidades ofensivas del régimen, así como su aparato represivo, con ataques continuos hoy en Teherán y otras ciudades iraníes. En total, se han atacado más de 21,000 objetivos hasta ahora, según información de ambos ejércitos. Pero la principal y más urgente amenaza de Irán sigue siendo su programa de armas nucleares, el mismo programa que, después de la guerra de 12 días en junio, el presidente Trump dijo que fue destruido. Así que para hablar más sobre esto, quiero invitar a Andrea Stricker. Ella es la subdirectora del programa de no proliferación en la Foundation for Defense of Democracies. Gracias por acompañarnos, Andrea. Oh, es un gusto estar con ustedes. Ayúdanos a entender el estado actual del programa de armas nucleares de Irán. ¿Qué es lo que realmente queda y qué tan grande es la amenaza que representa? Bueno, creo que Estados Unidos e Israel han hecho un gran trabajo debilitando la vía para desarrollar armas nucleares. Hemos visto que Israel ha tomado medidas adicionales para atacar instalaciones de fabricación del arma nuclear, es decir, instalaciones que jugarían un papel en la creación del dispositivo nuclear. Pero, por supuesto, sigue siendo una incógnita el paradero y el daño a las reservas de uranio altamente enriquecido, que probablemente siguen estando repartidas entre los túneles de Asfahan y el sitio de Fordow. Probablemente podemos decir con seguridad que gran parte de las reservas de la planta piloto en la superficie de Natanz fueron destruidas en junio. Pero también hay uranio enriquecido bajo tierra, potencialmente en la planta principal de enriquecimiento de Natanz. Y por eso hay muchas opciones difíciles por delante para Estados Unidos, especialmente en las próximas semanas. Ahora, Andrea, ¿ves un escenario en el que la guerra termine sin que Estados Unidos recupere esos 440 kilogramos? Y si la guerra termina sin eso, todavía lo consideramos un éxito. Creo que es una buena pregunta. Creo que podríamos ver algo como una operación final, fuerzas especiales tratando de recuperar este uranio altamente enriquecido. Creo que el público en general entiende que si dejas el uranio altamente enriquecido en manos de algo que se parezca a la República Islámica, probablemente se lanzarán a desarrollar armas nucleares tan rápido como puedan. Así que creo que el presidente de los Estados Unidos y Netanyahu entienden muy bien que tienen que sacar eso de ahí. Otra opción es que simplemente podrían seguir negándole a Irán el acceso al material y potencialmente intentar bombardear el sitio de nuevo varias veces. Pero si no sacan ese uranio altamente enriquecido de ahí, creo que les va a costar mucho trabajo explicar por qué esta guerra fue un éxito. Ahora, suponiendo en este punto, suponiendo que el liderazgo actual del régimen iraní permanezca en el poder una vez que termine esta guerra, estamos hablando de un grupo radicalizado y envalentonado, aparentemente liderado por la Guardia Revolucionaria. Entonces, de aquí en adelante, ¿cree que el liderazgo actual iraní abandonará sus aspiraciones de adquirir armas nucleares o en realidad aumentará esos esfuerzos? Sí, creo que sus ambiciones de adquirir armas nucleares aumentarían después de 2 guerras que intentaron debilitar al régimen. Creo que Estados Unidos e Israel entienden eso y por eso probablemente seguirán debilitando al liderazgo hasta que encuentren a alguien con quien puedan trabajar y que deje de amenazar con retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear, por ejemplo. Creo que otra prueba de negociaciones exitosas debe ser acordar el desmantelamiento total de todos los activos de armas nucleares, incluidas las instalaciones pendientes y las reservas de uranio altamente enriquecido. De lo contrario, probablemente no tenga sentido llegar a un acuerdo negociado. Ahora, sobre el TNP, el Tratado de No Proliferación del que Irán está amenazando con salir ahora con estos ataques en curso, ¿qué significan estas amenazas? Y si se salen, no han cumplido completamente hasta ahora. Entonces,
¿Hay algún significado más allá de lo declarativo para ese paso? Creo que eso señalaría su intención de buscar armas nucleares tan pronto como les sea posible. Incluso después de la guerra de junio, no se retiraron del TNP. Así que creo que si realmente cumplen con esa amenaza, eso debería señalar el fin de las negociaciones. Creo que Netanyahu y Trump, en ese caso, deben seguir debilitando y eliminando al liderazgo clave hasta que puedan encontrar a alguien que esté dispuesto a hacer un trato serio y abandonar sus ambiciones de armas nucleares para siempre. Andrés Stricker, programa de no proliferación, subdirector en la Foundation for Defense of Democracies. Gracias por tu tiempo y tu perspectiva. Este es un elemento muy crucial de esta guerra, así que gracias por arrojar más luz sobre ello. Gracias. Ahora, general de división Eitan Dango, la sensación en muchos círculos, principalmente fuera de Israel, pero quizá también aquí, es que las fuerzas de defensa de Israel y el ejército de Estados Unidos han tenido muchos éxitos operativos, pero no han logrado traducirlos en una victoria estratégica, incluyendo lo de los 440 kilogramos. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo ve? Creo que ante todo hay un hombre que decidirá cuándo detenerse y qué significa la victoria para él. Ese es el presidente Trump. Pero realmente será una victoria y eso es un logro estratégico. Creo que para él lo principal es liberar casi toda el área para que esté abierta y libre y no ver que se pague ni un solo dólar a los iraníes en la siguiente etapa. Y él tiene que decirlo como de manera global, por supuesto, también hacia Bab el-Mandeb, donde los hutíes ahora están causando problemas, de alguna manera. Pero para Trump, sin duda, el primer objetivo es la zona de Hormuz. En segundo lugar, puedo decir que para Israel y también para Trump, pero mucho más para Israel, el objetivo principal será la actividad nuclear. Porque si estás hablando de otros tipos de familias, como los misiles, especialmente la infraestructura de toda la industria que apoya al ejército de Irán de manera civil. Ves muchos esfuerzos por parte de Israel en los últimos días para atacarlos y aumentar el daño, incrementando el daño a estos lugares. Verás, esto le da un golpe en el estómago a Irán en cuanto a la reacción. Entonces, más allá de este tipo de cooperación, llegamos a lo que yo llamo la zona de incertidumbre. Nos faltan 5 días para llegar a lo que dijo Trump, el inicio de la próxima semana, el inicio de la 6ª semana de la guerra, ya sea que él vaya por el eje de la negociación o que al mismo tiempo se esté preparando, la opción militar existe. Así que respecto a tus preguntas, si vamos por el eje militar, significa, digamos, aumentar el daño a todo lo que decimos, pero sin el tema nuclear y la liberación de Hormuz. Básicamente, si se trata de, digamos, otra escalada, significa desplegar tropas sobre el terreno. Y esta es otra historia de la que podríamos sentarnos aquí tal vez durante un mes y hablar sobre esta larga guerra que estimamos que será, según Trump, ahora en Israel. Él dijo antes entre 4 y 6 semanas, ya vamos en la 5ª semana. Tenemos muchas preguntas al respecto y tenemos que esperar y ver. General de división Eitan Dango, muchas gracias y te quedas con nosotros. Pero a continuación, Aviv Bushinsky, ex asesor de medios y jefe de gabinete de Benjamín Netanyahu, para darnos su opinión sobre el estado de la política israelí. Aviv, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Owen, muchas gracias. Ahora voy a hacerte la pregunta que creo que está en la mente de muchos de nuestros espectadores. ¿Cómo ves que esta guerra afecta a la política israelí y especialmente a las elecciones de este año? Creo que, a diferencia del general Dangot, es un juego de suma cero. Es una respuesta muy binaria. O ganamos o perdemos. Ganar significa que no es solo el uranio, también es el régimen. Sin derrocar al régimen y sin eliminar el uranio, creo que el público israelí considerará esta guerra como una mala, incluso de una manera en la que perdimos nuestra oportunidad única con las fuerzas conjuntas de los Estados Unidos y no lograr nuestros objetivos. Y creo que va a llamar mucho la atención, especialmente después de que veamos lo que está pasando en Gaza y lo que lamentablemente está ocurriendo en el norte, donde Netanyahu dijo que logramos degradar a Hezbollah durante décadas y décadas.
e incluso esta noche tenemos malas noticias desde el Líbano. Así que creo que el público israelí espera mucho más que solo golpear a los iraníes y matar a los líderes y a sus predecesores. Sin el uranio y sin el régimen, creo que el pueblo de Israel castigará a Netanyahu por no lograr la victoria definitiva como él lo planteó. Pero voy a contradecirte porque la gente, incluidos los israelíes, tiene poca memoria, incluso unos meses después. Y tenemos en Benjamín Netanyahu a un político muy, muy hábil. Tú mismo trabajaste para él. ¿No puede Benjamín Netanyahu simplemente cambiar a otros temas? Temas sobre el sistema legal, los medios, el Estado profundo, temas que movilizan a su base. Y podría hacer que dejen atrás los recuerdos de la guerra con Irán y se enfoquen en otros temas. Justo a tiempo para que pongan esa papeleta del Likud en el sobre, en la urna, el día de las elecciones. Y en pocas palabras, la base no es suficiente para ganar las elecciones. Según las encuestas, la coalición tiene 50, 53, quizás 55 escaños y la oposición lidera en la mayoría de las encuestas. No es que estén pasando el umbral mínimo de 61 o la mayoría, pero aún así la oposición es más fuerte. Creo que Netanyahu está atascado, literalmente atascado con su base y no puede atraer a otros votantes, a otras personas del centro o quizá de centro izquierda. Netanyahu está siendo llevado hacia la derecha y Netanyahu se ha acorralado a sí mismo al prometer cosas que aún son cuestionables. ¿Existe algo así como una victoria definitiva? Y si logra la victoria definitiva en Irán, entonces tal vez podamos decir que esto cambia por completo el panorama. Netanyahu sí falló el 7 de octubre, pero desde entonces ha cambiado la realidad de Medio Oriente hasta ahora. Y puedes ver, Owen, que él lo arrastra y paga un precio muy alto en el presupuesto de ayer para prolongar su coalición, esperando que algo bueno suceda, algo bueno. Siempre, ya sabes, hace un tiempo hablamos sobre quizás la paz con Siria, tal vez con Arabia Saudita, quizá incluso en Líbano, y estas cosas se están volviendo cada vez más claras. Y creo que para cuando tengamos las elecciones en unas 20 semanas más o menos es una gran, gran incógnita. Y digo que lo único que cambiaría las cosas sería una verdadera victoria inequívoca en Irán. De lo contrario, no veo a Netanyahu logrando sacar un nuevo truco de la manga. Creo que la gente está bastante estancada. Tienen su fijación con Bibi o contra Bibi, y hoy en día no creo que Netanyahu pueda cambiar esta realidad. Aviv Ariel aquí. El ex primer ministro Naftali Bennett ha estado activo en la última semana con una ronda de entrevistas en los medios israelíes y hoy hizo esta declaración. Y hoy lo anunciaré claramente. Hoy anuncio claramente que en el nuevo gobierno que se forme, estableceré un comité especial de investigación sobre el tema del sabotaje al reclutamiento de los jaredíes durante tiempos de guerra, lo cual perjudica la seguridad de Israel. Para investigar quién exactamente actuó para impedir que tuviéramos decenas de miles de soldados más que las fuerzas de defensa de Israel necesita para ganar. Cualquiera que haya colaborado conscientemente en violar la ley del servicio de seguridad durante tiempos de guerra será investigado. Hermanos y hermanas, pronto recuperaremos el valor de la camaradería, recuperaremos la unidad, recuperaremos la esperanza para Israel. Entonces hablaste sobre mensajes que podrían ser perjudiciales para Netanyahu. ¿Ves a Bennett manteniéndose como el principal candidato de la oposición el fin de semana antes del día de las elecciones dentro de 20 semanas, como dices? Sí, primero que nada, para abordar la declaración de Bennett, a la cual la mayoría de la gente se adhiere, lo que él dice sobre la gente sentía que tal vez el presupuesto fue saqueado por los religiosos o por los ultraortodoxos, pero es fácil enfrentar a Bennett diciendo, está bien, ya sabes, el gobierno actual pagó mucho dinero para mantener la coalición con los jaredíes, pero Bennett estaba dispuesto o aceptó pagar mucho dinero a Mansur Abbas. Está bien, puedes discutir sobre eso y aún así Netanyahu y Bennett tienen motivos para pelear al respecto. Regresando, Ariel, a tu pregunta, ¿será Bennett el líder de la oposición? ¿Todavía goza de la mayoría o de los números más altos en las encuestas? Sin embargo, Gadi Eisenkot realmente está ganando poder. No creo que sea tan importante
Creo que están cometiendo un error. Estoy hablando de la oposición. Están cometiendo un error al pelear entre ellos y tratar de decidir quién será su líder. Creo que su ventaja debería ser que es una forma de oposición muy ecléctica. Tienes a Yair Golan de la izquierda, cuya agenda debería ser atraer votantes de la sociedad árabe, y tienes a Avigdor Lieberman, quien incluso hoy apoyó la pena de muerte para terroristas. Él es de la derecha, así que mientras más ecléctico sea, podrá arrastrar o mover votantes del bloque de Netanyahu al otro bloque. Si te adhieres a un solo líder, digamos que sea Naftali Bennett, y con Naftali Bennett, Yair Golan dirá, Naftali Bennett es un gran tipo. Creo que eso dañará al bloque y no será algo contraproducente. Así que se están enfocando en cosas que son irrelevantes en este momento desde mi perspectiva, en lugar de enfocarse en las malas acciones del gobierno. Desde su punto de vista, el hecho de que el gobierno no cumple con la ley, con las instituciones judiciales, la manera en que los religiosos están manipulando a Netanyahu y, por supuesto, la ley de reclutamiento que no se está implementando o la manera en que quieren que sea es más bien que la gente no servirá en el ejército y ellos cargarán con el peso como los demás. Es un error tratar de nominar al líder supremo del otro lado desde mi perspectiva. Sí, Juan. Nos alejaremos del bloque de oposición por un momento. Solo una pregunta rápida, una respuesta rápida para ti. ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad después del día de las elecciones de que Benjamín Netanyahu forme el próximo gobierno de Israel? ¿Qué probabilidades le das? ¿Qué porcentaje de probabilidad le das? Es una pregunta difícil y no lo sé del todo. Nos encantan las preguntas difíciles. ¿Cuál es el número? ¿Sí? Sí, pero no sé si alguien está dispuesto a arriesgarse. Es bastante prematuro porque no sabemos cómo va a terminar esto de Irán. Como dije, si Netanyahu gana la guerra y el pueblo de Israel gana la guerra derrocando al régimen y eliminando el programa nuclear, entonces Netanyahu tiene buenas posibilidades. De lo contrario, y aquí está mi apuesta, de lo contrario, Netanyahu no será el próximo primer ministro. Bueno, eso en sí mismo es una declaración importante. Aviv, muchas gracias por estar con nosotros y hablaremos contigo más adelante mientras nos acercamos a nuestras elecciones. Buenas noches y felices fiestas. Igualmente para ti. Gracias. Eitan, rápido, comentarios finales. Sobre Netanyahu. Si Aviv no ha dicho lo que piensa, lo que dijo el ejército, creo que es demasiado pronto. Tal vez te sorprenda porque las cosas están sucediendo rápidamente y de manera dinámica. Y creo que lo que está pasando en Líbano tal vez te sorprenda. También tendrá mucho impacto en las próximas elecciones, además del tema nuclear en Irán. Y el tercer tema es que la nación está observando lo que está ocurriendo internamente. Creo que habrá muchas sorpresas. General de División de la Reserva, Eitan Ganjó. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y a nuestro público que nos ve. Buenas noches. A nuestros televidentes y pase lo que pase. Vamos a una breve pausa, pero quédense con nosotros para la segunda hora de nuestras principales noticias en Israel y la región. No se vayan.